muchísimas gracias por conectarse conmigo en este momento tan significativo de mi carrera profesional. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si allí pueden ver? Sí, ya se puede ver, está muy bien. Bueno, yo les recomiendo de pronto minimizar el panel de las ventanas si quieren apreciar la diapositiva, las fotos, para una mejor experiencia visual. Pienso que les iría mejor si reducen el panel de las pantallas. Bueno, pues antes que nada, quiero comenzar agradeciendo a mi querido colega y amigo Alexander Ramírez, que es el coautor del artículo pues, en el que se basa la presentación de hoy. Con el profe Alexander Ramírez hemos estado pues indagando en este tema desde hace ya un par de años y publicamos este artículo el año pasado y pues lo que les vengo a mostrar se basa en ese artículo, a pesar de que allí el crédito dice Sol Colmenares, el crédito es de la presentación, pero todas estas ideas han sido resultado de la interlocución con el profe Alexander Ramírez. Bueno, voy a comenzar refiriéndome a este concepto de la revisión de pares. Como todos ustedes saben, pues la revisión de pares es una práctica editorial característica de las revistas científicas y pues que es una práctica que idealmente se realiza para garantizar la calidad de los artículos. Algunos incluso lo consideran una defensa del lector y para otros pues es un elemento esencial del avance de la ciencia. Tenemos autores que también le atribuyen la facultad de promover el desarrollo de habilidades interpersonales, como la habilidad para escuchar, para dar voz a las opiniones abiertamente, para aconsejar con delicadeza, para negociar puntos de vista diferentes. Uno de los supuestos que subyacen a la revisión de pares y que con el profe Alexander encontramos más fascinantes es la visión del texto como contingente y abierto siempre a la posibilidad de ser mejorado. Y eso se inscribe pues dentro de una comprensión social y constructivista del trabajo académico. En ese marco, la escritura, evaluar la escritura de otros se convierte en una tarea colectiva, ¿cierto? Idealmente, en la que como comunidad buscamos negociar significados y también atribuir valores a través de la interpretación grupal. Por eso en esta práctica resulta tan importante que haya un auténtico sentido de comunidad. Ay, no me está avanzando la presentación. Así, aquí. ¿Qué pasa cuando esta práctica tiene lugar en el salón de clases? Cuando los estudiantes son los que asumen este rol de revisores de sus compañeros. Allí, digamos que la pregunta más conflictiva es que usualmente cuando encargamos a otro la tarea de revisar un texto es porque reconocemos en ese otro una experticia, una autoridad, un conocimiento, pero cuando el otro es un compañero o compañera que puede ser tan o más inexperto que yo, pues surgen muchos conflictos, ¿no? En el reconocimiento de esa interlocución como un lugar legítimo para recibir retroalimentación. Esta, por ejemplo, es una conclusión a la que llega nuestra colega Karen López, que también ha estudiado el tema de la revisión de pares en lengua materna, y pues ella dice que a pesar de haber trabajado en clase los textos y tener una guía para orientar los comentarios, la dificultad más grande radica en que los estudiantes consideran que no tienen la competencia suficiente para opinar sobre los textos de sus compañeros. Es una conclusión que también resuena con uno de los hallazgos del profesor Alfonso Vargas, colega nuestro también, quien también ha estudiado el tema, y él identifica que algunos estudiantes prefieren buscar la revisión del profesor incluso después de que han recibido la retroalimentación de un compañero, porque consideran que esas correcciones son muy superficiales. En la literatura encontramos varios casos que se identifican con este tipo de conclusiones.
Y en el caso del contexto de aprendizaje de lenguas extranjeras, pues esto es tal vez más evidente por ese énfasis que tenemos en la corrección del error. Entonces los estudiantes pues también replican eso y sucede que como que se quedan solamente en esos aspectos de la corrección que son más propios de la corrección de estilo y que no ahondan como en asuntos sustantivos del texto. Por eso consideramos que la formación de estudiantes en su rol de pares evaluadores les debe permitir desarrollar la confianza para reconocerse como revisores legítimos que pueden contribuir al proceso de escritura de sus compañeros, aun cuando no sean expertos, para posicionarse desde su propia experiencia como lectores y escritores, y también pues para que empiecen a desarrollar la conciencia de que como autores pues van a tener siempre esta experiencia de verse expuestos al escrutinio de sus pares. En el caso de la escritura creativa, pues esta práctica es común en los talleres de escritura, sin embargo, no por eso es fácil. Aquí hay, digamos, que otro elemento que se suma pues a las dificultades, y es que es más complejo opinar sobre la escritura creativa porque implica también un gusto estético que puede ser subjetivo. En el tema de las lenguas extranjeras, la revisión de pares no es un concepto novedoso. Sin embargo, las dinámicas de la interacción y las estrategias que median la comprensión de la retroalimentación sí necesitan más exploración. La doctora Violeta Molina, por ejemplo, ha explorado esta parte de las estrategias de mediación, pero en el caso del Centro de Escritura Javeriano son los tutores del centro los que ofrecen la retroalimentación. Entonces allí cambia un poquito como el tema de la autoridad y el reconocimiento de la experiencia del otro. Encontramos también que en la escritura creativa pues aparecen estas dicotomías que tanto modelan nuestro pensamiento binario, ¿no? Entonces oponemos la escritura académica, la escritura creativa, lo intelectual versus lo artístico, y bueno, esas dicotomías a veces traen consecuencias que no son muy felices. Encontramos también en la literatura que, a pesar de que reconocemos el valor que tiene la producción literaria y los textos creativos, en general estamos exigiéndole a nuestros estudiantes textos académicos. Pienso que el profesor, el doctor Raúl Mora tal vez estará de acuerdo conmigo en esto, pues que seguimos pidiendo el ensayo como el género, ¿no?, universal por excelencia que deben producir nuestros estudiantes. Sin embargo, pues en el contexto de enseñanza de lenguas extranjeras, consideramos con el profesor Ramírez que la revisión de pares puede resultar altamente provechosa, sobre todo porque potencializa aspectos de la adquisición de lengua que tienen que ver con la competencia gramática, con la construcción del humor, y pues está también el tema de la motivación y el desarrollo de autoría pues a través de estas prácticas de escritura, además de permitirnos exponer a los estudiantes a los repertorios lingüísticos, culturales y estilísticos de sus compañeros y compañeras. El otro punto, digamos, en términos teóricos, es el aprendizaje basado en tareas, que fue el otro eje pues, del curso en el que se realizó esta indagación. Y digamos que la característica más interesante de este enfoque, por lo menos para efectos de nuestra investigación, es la posibilidad que nos dio de que cada estudiante creara su portafolio de escritura. Y esto pues permite tener una visión más amplia, ¿no?, de las posibilidades de desarrollos estilísticos, de los temas que les interesan a los estudiantes como autores, y también nos permitió como ahondar en esa estructura tripartita de darle primero a los estudiantes los insumos, las herramientas que necesitan para la tarea, luego pues el momento creativo, que es la escritura en sí misma, y luego el tercer momento pues de la tarea, que tiene que ver ya con estos procesos de revisión, de corrección, de edición. En términos de la metodología, este es un estudio de corte descriptivo, interpretativo, como la mayoría de cosas que hacemos pues los que trabajamos investigación en el aula. Es un estudio de caso
que se realizó en el curso de escritura creativa en inglés, que es una materia electiva que se ofrece a los estudiantes de 10º semestre en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras, inglés-francés de la Universidad del Valle. El objetivo principal del estudio fue describir las revisiones hechas por los estudiantes en términos de foco y posicionamiento de los revisores. El corpus está compuesto por 46 revisiones escritas por 2 grupos de estudiantes del curso durante el primer semestre del 2020. Los estudiantes autorizaron el uso de sus producciones y las revisiones hechas por sus pares con fines investigativos. Durante las primeras clases en el curso se abordó explícitamente este elemento de la metodología, la revisión por pares. Se dedicaron varias sesiones pues como a hablar de esto de manera explícita, y de hecho 2 objetivos del curso estaban relacionados con esta metodología: desarrollar habilidades para la revisión por pares de manera significativa, generosa y respetuosa, y exponerse a la mirada del otro y aprender a recibir críticas que ayuden a revisar el propio trabajo. En cuanto al tratamiento y análisis de los datos, las revisiones se recogieron en portafolios virtuales, usamos las aplicaciones de Google Drive y un blog de WordPress. Una vez recopilados las revisiones, lo que hicimos fue llevar a cabo un análisis temático para definir las categorías, foco y posicionamiento de los revisores y poder hacer pues la interpretación de los datos. ¿En qué se enfocaron las revisiones? Aquí les traigo 4 ejemplos del corpus. Solo 4 porque el tiempo no me permite mostrarles más, pero pues esta es como la parte más interesante a mi juicio del estudio, las voces de los estudiantes. En ese primer extracto, la persona que hace la revisión dice: como una persona que ha visto Caballeros del Zodiaco, siento una conexión con el personaje y puedo entender por qué tiene una personalidad introvertida. Si quieres desarrollar este personaje de manera más profunda, debes explicar qué está detrás de la idea del cosmos, porque un lector que no conozca el anime no entendería tu historia. Entonces aquí lo que encontramos es que el foco está en la conciencia de audiencia, y es un elemento muy interesante porque lo que sucede usualmente con las producciones de los estudiantes es que tienen como único lector al profesor y a veces pues los compañeros, pero aquí lo que encontramos es que está la idea de que puede haber una audiencia mucho más amplia, y entonces hay una conciencia allí de qué necesita ese lector para comprender pues el texto que está produciendo el autor que está siendo revisado. En el segundo excerpto hay una referencia al humor. La persona que revisa dice: tu humor es tu herramienta más poderosa, y si lo usas para contar estas partes de cómo el personaje se siente por este hombre, podría ser bueno, interesante. Esta referencia al humor la asociamos pues con un foco en el estilo del autor, y esto aquí quiero enfatizar que también es posible gracias a la construcción del portafolio, que permite también a los estudiantes identificar, por ejemplo, estos elementos estilísticos potenciales en la construcción de autoría de sus compañeros. En el tercer extracto, la recomendación dice: podrías considerar incluir metáforas, comparaciones para hacer el texto más detallado, podrías buscar el significado de los colores, por ejemplo, el cabello azul se puede referir a la tristeza, es una idea loca. Aquí entonces encontramos, este ejemplo es representativo de muchos de los comentarios que encontramos que se refieren a la construcción de personajes. En el 85% de las revisiones encontramos comentarios en este sentido. Hay mucho énfasis en la construcción de los personajes, en la coherencia interna que tienen, en la verosimilitud y en la posibilidad del lector identificarse con los sentimientos o las situaciones por las que está atravesando el personaje. En el último excerpto, voy a reducir aquí esto, la primera oración me enganchó, pienso que es una manera creativa de empezar, para mí también es una manera interesante de mostrar un romance, principalmente porque para mí un amor de Tinder no es un cliché. Tinder y TikTok están fuera de mi radar, es la razón por la que encuentro el tema interesante y válido para explorar.
En este caso, la referencia del comentario es hacia el tema. Esto también apareció con bastante frecuencia, como en la relevancia que puede tener el tema para los lectores. Y bueno, allí hay un posicionamiento mucho del revisor como parte de la audiencia. En términos del posicionamiento, encontramos principalmente dos tendencias. Una es a evaluar desde el rol de lector, ¿cierto? Como parte de la audiencia que legitima la experiencia lectora como un lugar válido para enunciar el comentario o la sugerencia. En el primer caso dices, el lector puede sentirse identificado con el texto porque todos hemos estado allí sin esperanza o sin querer hacer nada en la vida. En el segundo caso, este comentario representa los casos en que el revisor se posiciona de una manera más contundente desde la autoridad y usa comandos directos para hacer las recomendaciones. Este texto es un primer borrador. Trataste de representar muchos aspectos de Antares. Antares es el nombre del personaje. Empieza por decir algunas de las características o aspectos de la caneca basura de Antares, más que explicar su personalidad directamente. Entonces aquí ya hay un posicionamiento donde hay mucha más fuerza ilocucionaria, en el sentido de que hay un acto de habla directivo, haz esto, haz lo otro. Otra manera de posicionarse frente a las sugerencias que se hacen está ilustrada en el tercer extracto. Aquí dice: el personaje de la mamá revela una dualidad, los preceptos de su religión y su amor incondicional por su hijo. ¿Qué tan fuerte es ese conflicto interno para ella? Entonces aquí también encontramos casos en los que se formulan preguntas que llevan al autor a reflexionar y a replantearse la manera en que está construyendo su texto. En el último caso hay una propuesta de alternativas, también hay una sugerencia, aquí dicen a este respecto, un momento en la vida del personaje en el que su sexualidad es revelada a su mamá, funcionaría bien para mostrar el drama universal de salir del closet, detalles que llevan al autor a la escena completa, tal vez enfocarse en el episodio de la muñeca o del vestido rosado, cómo la mamá percibe lo que es su hijo, podría funcionar. Entonces hay como escenarios allí donde se proponen algunas alternativas. Encontramos en las estrategias de interacción que se usa bastante la mitigación. Es muy común que antes de introducir una sugerencia se haga un comentario de algo positivo. Y hay también casos en los que no se propone una solución, pero sí se señala como la necesidad de un cambio y en estos casos se ofrece una explicación. Encontramos también que hay un registro muy cercano a la oralidad y consideramos que esta informalidad pues es también una estrategia de mitigación. Y como las revisiones fueron hechas por escrito, encontramos también en computador, encontramos también el uso de emoticones como un elemento que usan los revisores para suavizar un poco sus comentarios y transmitir su actitud positiva en las críticas y sugerencias al autor. Bueno, y para concluir, pues lo que encontramos aquí en términos del foco de los revisores, pues es que hay un énfasis en la construcción de personajes, en la conciencia de audiencia, en los temas, en los elementos del estilo, y algo que no mencioné, que es el cumplimiento de la tarea. Como les dije, todo el curso está enfocado en la ejecución de 10 tareas. La primera tarea, por ejemplo, consistió en visitar la exposición fotográfica de Jesús Abad Colorado aquí en la tertulia, la exposición El Testigo, y ellos debían escoger una de las imágenes, una de las fotos de la exposición para crear el primer texto. Esa fue la primera tarea. En muchos de las revisiones también hay referencias a esto, a qué tan exitoso fue el texto en términos de cumplir con lo que se proponía en la tarea. En cuanto al posicionamiento de los revisores, pues encontramos que hay estas dos tendencias, desde yo como lector hago estas sugerencias y ya en un porcentaje menor, un 15%, lo hacen desde una posición de más autoridad. Consideramos que aquí fue clave tener un ambiente de confianza, un ambiente de camaradería, donde las conversaciones fueran significativas,
para poder exponerse al otro con tranquilidad y bueno, tenemos que ver qué efectos tiene esos comentarios. Eso no está en el alcance de esta investigación, pero es algo que consideramos que vale la pena explorar a futuro. ¿Qué impacto tiene eso? No tanto en el texto, sino en el desarrollo del autor como escritor, que de hecho es el lema que tiene el Centro de Escritura Javeriano, que no se trata de hacer mejores textos, sino mejores escritores. Consideramos que algunas de las acciones que contribuyeron a que esta fuera una experiencia exitosa, definitivamente abordar de manera explícita el concepto de la revisión de pares, dedicar tiempo a la discusión de la metodología y a los roles que se espera que asuman tanto los estudiantes como el profesor. A veces también encontramos que hay estudiantes que sienten que están haciendo el trabajo del profesor y bueno, por eso es muy importante que lo abordemos de manera explícita en las clases. Porque aquí pues el rol del profesor obviamente es más de orientador, de curador, de escoger, ¿no? Los momentos en los que se deben realizar las actividades. Y por último, bueno, está también esta idea del texto como un material abierto que siempre puede ser mejorado y que va más allá de esta idea del texto como una entidad cerrada, terminada, que también es muy común, entre nuestros estudiantes, como que escriben la primera versión y ya está, se cristaliza y no sé qué más hacerle a eso. Y esto pues con lo digital también nos permite como tener esa visión mucho más fluida y más abierta de los textos. Estas son las referencias del estudio. Y para cerrar, pues quiero traer esta cita de la maestra boliviana Silvia Rivera Cusicanqui. Ella dice que tenemos que aprender a decirnos las verdades sin herirnos. Y yo considero que esto es fundamental si queremos realmente construir comunidades académicas desde el respeto, desde la solidaridad y sobre todo desde el afecto. Muchísimas gracias por su atención. Creo que fueron 20 minutos, no sé si me pasé un poquito. Sí, estás muy bien con el manejo del tiempo, además de una presentación muy bella, muy estética y muy agradable. Muchas gracias, Sol. Todas las imágenes son de grupos de danza contemporánea y pues las escogí porque creo que tienen que ver también con esta idea del trabajo colectivo, de la creación grupal, de cómo para sostener al otro pues tiene que tener un soporte también, ¿no? En la compañera, el compañero. Muy alegóricas, me pareció que eran muy bien escogidas, muy bellas. Vamos a pasar entonces a la intervención de los homólogos invitados que nos honraron con su aceptación y nos honran hoy con su presencia. Tenemos a la profesora Violeta Molina Natera, quien ocupa actualmente la vicerrectoría académica de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. No, soy la vicerrectora. Estoy en vicerrectoría, pero no soy la vicerrectora. Ah, de acuerdo. Habíamos entendido. Violeta es doctora en educación, magíster en lingüística y español de nuestra Universidad del Valle y fonoaudióloga también. Violeta creó y dirigió el Centro de Escritura Javeriano. Es miembro del Grupo de Investigación, Comunicación y Lenguajes en la línea de estudios del lenguaje, fundadora y expresidente de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura. Se interesa en la investigación sobre programas de escritura, que incluye también los centros, escritura a través del currículo, escritura académica y científica, literacidades académicas. Es representante por Latinoamérica en la junta directiva del International Writing Centers Association, editora de textos en español de la sección latinoamericana de la serie International Exchanges de WAC Clearinghouse. Muchas gracias, Violeta, por aceptar, por estar aquí con nosotros, por volver a la casa siempre. Claro que sí, siempre es un gusto y muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por invitarme. Tenemos al profesor Raúl Alberto Mora Vélez, quien es licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en formación de docentes y doctor en lenguaje y literacidad. Estos dos últimos títulos son de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente él es profesor asociado en la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, también muy fiel a su casa.
El doctor Mora pertenece al grupo de investigación, pedagogía y didáctica de los saberes y coordina el semillero de investigación Literacies in Second Language Project. Su investigación se centra en la implementación de paradigmas alternativos de literacidad en contextos escolares, el estudio de las prácticas de literacidad en espacios de ciudad, en las culturas digitales y en los videojuegos, la mirada sociocrítica a la enseñanza de lenguas y la investigación cualitativa como asunto epistemológico y metodológico. El doctor Mora es investigador senior, según MinCiencias, y ha sido docente y conferencista invitado en universidades de Colombia, Estados Unidos, Brasil, España, Polonia, República Checa, México y Noruega, desde donde nos acompaña el día de hoy. Entonces, muchas gracias a ambos y empezamos con la profesora Violeta, que en 10 minutos nos va a presentar su lectura, sus comentarios al trabajo de la profesora Sol. Bueno, buenos días nuevamente para los que no tuve la oportunidad de saludar al comienzo. Es un gusto estar con ustedes en un momento que de verdad sé que es muy importante para la profesora Sol, estar compartiendo un poco la reacción de un texto que de entrada, por el trabajo y el recorrido que he tenido, fue de todo mi interés y que fue también como, no solamente de mi interés, el interés se mantuvo y se potenció con el disfrute de la lectura. Voy a leerles mi reseña del texto Revisión de pares en un curso de escritura creativa en inglés, foco y posicionamiento de los revisores, por los autores Colmenares, Rodríguez y Ramírez Espinosa, publicado en la revista Boletín Redipe. La revisión entre pares es una estrategia pedagógica que cuenta con una creciente acogida entre profesores de distintas disciplinas, principalmente en las aulas de lenguas y de matemáticas. Es tal vez el deseo de todo escritor interesado en transferir sus ideas de la manera más adecuada posible para sus lectores, contar con un par que brinde la mirada objetiva y más cercana a los destinatarios finales. Un par revisor es el puente que se tiende entre el autor y el lector, entre la idea y el mensaje, para brindar una retroalimentación que anticipe la posible reacción de la audiencia a la que se dirige el texto. Debería ser una especie de parada obligatoria para que el autor salga de su individualidad y tenga un concepto real del propósito que puede cumplir el escrito antes de llegar a su destino. Lamentablemente, las experiencias pedagógicas poco suelen incluir este dispositivo didáctico y la evaluación, por lo general, se centra únicamente en el concepto del o la docente. La heteroevaluación en la evaluación basada en competencias, según Casanova, se da cuando una persona, grupo o institución evalúa a otra persona, grupo o institución, o bien a sus productos. Es justamente en esto último en lo que tradicionalmente recae el interés del profesor, lo cual deja de lado el proceso seguido para concebir y producir la versión final que llega a sus manos. Cuando la atención se enfoca en el proceso, puede darse un aprendizaje más significativo, puesto que se consideran las etapas requeridas para la transformación de las ideas y el estudiante valora y se involucra de una manera más activa en su aprendizaje. Ahora bien, cuando no solo es él o la docente quien se involucra, sino que se incluyen a los compañeros que están viviendo un proceso similar, se produce una resignificación del lugar del otro en el proceso de escritura.
La noción de colaboración cobra otro sentido al generarse un intercambio auténtico en el que se da y se recibe. Quien ofrece al otro el regalo de su comentario, en el que refleja de forma respetuosa y generosa su punto de vista, al elaborar este planteamiento, desarrolla una mayor conciencia cognitiva de las dimensiones que se ponen en juego en el escrito. En ese sentido, dar es recibir. Adicionalmente, aquí el denominado error se concibe como parte esencial del proceso de aprendizaje y no como algo que debe penalizarse y evitarse, y pues que sabemos que es lo que ocurre normalmente. Este cambio de paradigma en el esquema de enseñanza-aprendizaje, en el que ya la única voz autorizada para evaluar los productos de los aprendices no es solo la del maestro, se observa con gran detalle en el artículo sobre revisión de pares en un curso de escritura creativa en inglés. Este artículo se enfoca en las revisiones hechas por las y los estudiantes para analizarlas y clasificarlas según los temas abordados. El artículo comienza presentando el concepto de revisión entre pares, las habilidades que se ponen en juego, el lugar del texto en la revisión y el valor pedagógico de dicho dispositivo. De igual forma, en la parte inicial se aborda el lugar que tienen los estudiantes como pares evaluadores, un rol generalmente otorgado a expertos en diferentes situaciones de escritura, como podría ser lo que nosotros conocemos que ocurre en los envíos a las revistas. Pero este es un rol muy poco otorgado a aprendices. Esta experticia en el aula usualmente recae en el maestro. Por eso, asumir el lugar del profesor emitiendo conceptos sobre un texto es una experiencia tanto confrontadora como enriquecedora. Otro de los aspectos abordados en la sección introductoria y que me llamaron la atención se refiere de manera más específica a la revisión entre pares en el escenario de la escritura creativa en el aula de lengua como lengua extranjera. Aunque se trata de un dispositivo didáctico de uso relativamente conocido en ambos contextos, es decir, en los talleres de escritura creativa y en el aula de lenguas extranjeras, es poco frecuente encontrar investigaciones orientadas al análisis de las revisiones elaboradas por las y los estudiantes, ni sobre los mecanismos de interacción que median estas revisiones. También se presenta el enfoque basado en tareas en el cual se basó esta experiencia. Este enfoque, argumentan los autores, se adapta perfectamente al dispositivo didáctico de revisión entre pares, pues las tareas presentan características que favorecen el logro del objetivo de desarrollar habilidades lingüísticas al resolver la tarea de revisión. El análisis de los resultados se divide en caracterizar los aspectos en los que se centra la revisión y mostrar el posicionamiento asumido por los pares revisores. En cuanto al primero, los autores encontraron 6 categorías, de las cuales predomina la construcción de personajes, pues, abro comillas, constituyen aproximadamente un 80% del corpus analizado, cierro comillas. Esta aproximación estadística solo está presente en esta categoría y habría sido importante conocer el porcentaje de aparición de las demás categorías para comprender mejor el foco de las revisiones. Al parecer, la predominante aparición de la categoría mencionada se debe a que fue solicitado en la consigna. Sin embargo, con las demás categorías no se hace esta misma alusión. Se destaca en esta categoría que las revisiones contribuyen a que un par revisor priorice aspectos encontrados en los demás textos revisados. Por otro lado, la revisión favoreció el desarrollo de la conciencia de audiencia en las y los estudiantes.
A mi juicio, esta es la categoría más interesante por el lugar que ocupa en el desarrollo del estudiante como lector-escritor. Es la manera como se sitúan en sus comentarios frente a la reacción que el texto les produce, lo que permite un desarrollo metacognitivo que otras lecturas con otros propósitos difícilmente podrían lograr. Hubo una categoría en la que se combinaron dos elementos, tono del texto y estilo del autor, que si bien comparten algunos rasgos, se sitúan en dos objetos de estudio distintos. Aquí se mencionan los portafolios, pero faltó desarrollar cómo se implementaron, pues esta es una estrategia pedagógica que va más allá de la acumulación de tareas, de subir los archivos, y puede ser de varios tipos, como los plantean Reynolds y Davis, por ejemplo. Entonces, el foco de los portafolios, bien sean de aprendizaje, de presentación o cualquier tipología, en la autorreflexión y su implementación o no de esta autorreflexión, habría enriquecido el análisis al discutirse sobre la apropiación de los comentarios por parte de los estudiantes, lo cual implicaría los posteriores ajustes de los textos si la profesora Sol en su presentación nos dice que quedó allí como en las recomendaciones de sobre qué se podría seguir indagando, y esto sería muy interesante. Ahora bien, en cuanto al posicionamiento que asumen los pares revisores, se presentan los datos de dos tipos encontrados. Uno, un 85% como lectores y un 15% como autoridad. Habría sido interesante ver el mismo desarrollo presentado para el segundo posicionamiento en el primer caso, al ser el que más apareció, para contrastar las diferencias entre un posicionamiento y otro. No es clara esta falta de desarrollo del posicionamiento como lector, pues varios de los análisis presentados en el posicionamiento como autoridad parecen tener más el lugar del autor. Probablemente para el análisis del posicionamiento una opción sería fusionarlos, puesto que la diferenciación entre uno y otro queda un poco difusa en la lectura, o bien se podría desarrollar más esta primera categoría. El texto concluye que las revisiones de este grupo de estudiantes, a diferencia de otras experiencias, se enfocó en aspectos globales de los textos y no se quedó simplemente en aspectos superficiales. Hubiera sido interesante que los autores explicaran con más detalle el tipo de actividades de preparación para esta, de manera que el lector cuente con el aporte de las estrategias que facilitan que los estudiantes puedan llegar a este nivel de análisis en los textos de sus pares. En otra de las conclusiones se subraya la concesión que hace la o el docente al brindar la oportunidad a los estudiantes de asumirse como sujetos de autoridad frente a un texto, rol que, como sabemos, tradicionalmente ha sido exclusivo del maestro. La revisión de pares es, sin duda, un dispositivo didáctico que favorece el aprendizaje en tanto ofrece una situación auténtica de colaboración poco vista en el aula de clase. Esta colaboración entre pares permite reflejar en el otro los desafíos de la propia tarea de quien está revisando, pero también posibilita forjar la responsabilidad de contribuir al mejoramiento del otro. La identidad profesional es producto de la práctica, pero por lo general la autoridad en el aula recae en el profesor. Luego, no hay muchas oportunidades de posicionarse como un profesional que puede desarrollar una mirada crítica, pero constructiva para un par. Este, a mi juicio, es el valor de la revisión entre pares. Por eso la experiencia presentada en este artículo se constituye en un valioso aporte del cual no solo los profesores de lengua materna y extranjeras pueden aprender, sino que en todas las disciplinas se pueden generar espacios de colaboración y aprendizaje mutuo que permitan el desarrollo de la voz autoral y el pensamiento crítico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Violeta. Entonces pasamos a escuchar al profesor Raúl.
Muchas gracias, Omaira. Buenas tardes a todos y las colegas. Saludo de nuevo a Sol. Saludo cordial para todos desde la ciudad de Trondheim, en Noruega, territorio ancestralmente habitado y cuidado por los pueblos Sami. A ver, lo que voy a hacer estos 10 minutos más que evaluar, porque digamos yo no lo hay que evaluar un texto que ya está publicado, es más hablar de lo que, a ver, de lo que las reacciones que me evoca, digamos, tomando una postura más o menos inspirada en lo que es las ideas de la teoría transaccional del texto que trabaja John Dewey y la teoría de la Real Response Theory que trabaja Luis Rosenblatt. Es decir, al leerlo, ¿qué me evoca el texto? ¿Cómo respondo al texto? Hay un primer punto que es ese asunto del peer review, de la versión de pares y los imaginarios desde el mundo académico que genera esa evaluación, esa revisión de pares, como un asunto que a veces es traumático para el escritor. No es desconocimiento que el famoso imaginario del revisor 2, del reviewer 2, que es un imaginario social que inclusive hay un grupo en Facebook que se llama así, Reviewer 2 Must Be Stopped. Y es un grupo en el que los académicos van y cuentan las anécdotas de que el segundo evaluador siempre es el que les da duro, que el segundo evaluador siempre es el que le quiebra uno el artículo, que ni siquiera, que ya se volvió un imaginario, que a veces uno dice, se volvió imaginario de siempre hay un evaluador que el que te destroza el trabajo, que es el evaluador 2. Esa parte es importante trabajarla con los estudiantes, porque ya, una evaluación que te rechace un artículo cuando uno está empezando es difícil, no es fácil no es fácil de asimilar. Uno que le pidan que revise y reenvíe, si uno no entiende las implicaciones, lo que significa eso, digamos, en el lingo académico, te puede derrumbar. Cuando uno ya entiende que eso es una cosa que no es un negativo, sino una cosa positiva, uno se enfrenta a la revisión de una manera más proactiva. Entonces es importante ese primer elemento de esto hay que marcarlo en ese contexto social de lo que significa la revisión de pares dentro del mundo académico y de que es un proceso que todos tenemos que sufrir, todos tenemos que vivir, tanto desde la postura del autor como la postura del evaluador. A un segundo punto, y es importante ese concepto de la misión, de la mirada del par. Como lo indica en el artículo, hay un asunto que es importante y los estudiantes no se ven a sí mismos como pares. Los estudiantes no se ven a sí mismos como ni personas que están en capacidad de dar de retroalimentación, ni que tienen digamos, no hemos creado la cultura de que tengan la receptividad a la evaluación. Entonces, por eso pasa lo que decías en el artículo. Va el estudiante, el estudiante para el colega le devuelve la evaluación y ellos van y se la pasan al profesor. Entonces, si el profe dice, está bien, entonces proceden. Si no, la desechan. Entonces, es un asunto de la pregunta de, bueno, ¿qué pasa cuando los pares no se conciben como pares? ¿Qué pasa esa dificultad de ver un par aprendiz como una fuente de retroalimentación? Que es difícil, inclusive eso lo experimenta uno hasta con estudiantes de doctorado, que no son capaces de verse a sí mismos como pares. Entonces yo lo he visto en el caso de estudiantes de doctorado, que ya vienen con un bagaje amplio. Mucho más se va a ver eso en un caso de promoción a licenciatura. Entonces es importante, es como voy poniendo esos contextos de la importancia de este artículo, de esa formación en los procesos de revisión, de entender que hay que tener mente abierta a los pares de donde vengan, que no, porque es que cuando ponemos el par como autoridad, o sea, que el par es una figura de autoridad en el sentido que te está leyendo tu trabajo y estás haciendo observaciones, no de que esa autoridad, según qué tan autoridad sea, porque es que a veces así vemos la evaluación de pares. Yo asumo si es par, si es un experto con E mayúscula y no un experto con E minúscula, como son digamos, los colegas, en el caso de la formación de pregrado. Entonces, esos son los elementos claves en los que se enmarca este artículo. Me parece muy importante resaltar eso, que eso es un valor que tiene el texto, que tiene el trabajo que ustedes hacen. Cómo ir cambiando esa cultura de mirarnos como pares, de crear espacios en los que realmente sí los estudiantes sí conversen entre sí
y los aprendices conversen entre sí, sean capaces de leerse a sí mismos, sean capaces de darse observaciones y de hacerlo de una manera, e inclusive ir pensando en el futuro del campo académico, que podamos crear espacios de evaluación en el proceso de evaluación de pares, ya hablando del asunto académico, que siendo críticos sean menos tóxicos, porque es que a veces nosotros hemos todos recibido, algún momento en nuestra carrera, hemos recibido una evaluación de pares que, que uno sabe que es una que es casi un ad hominem, más que una evaluación al texto, sino un ad hominem. Una evaluación que si uno no la sabe manejar, o que si uno no tiene mentores que lo sepan guiar a uno, lo derrumban. Entonces, ¿cómo cree? Pero también parte es crear la cultura de, mira, tú puedes decirle a una persona que tiene que mejorar sin necesidad de destruir el texto, sin necesidad de ser mezquino con respecto al texto. Entonces, ¿cómo desde esos procesos formativos rompemos esos ciclos tóxicos, esos ciclos de reproducción y violencia simbólica, retomando aquí las palabras del maestro Bourdieu, esa violencia simbólica que a veces se presenta en la evaluación de pares? Estoy hablando en el sentido macro de las comunidades académicas, pero en un sentido meso y un sentido micro, como el que pasa cuando los estudiantes en una licenciatura o más abajo en la secundaria, porque es que eso tiene unas implicaciones que hay que bajarlo inclusive a cómo entramos a la escritura, mucho más allá del asunto de que el ensayo no es el único género que debe, digamos, regular lo que llamamos escritura. Respondiendo pues al comentario de la presentación, el ensayo no debe ser no debe ser el único género que se favorece. En ese sentido, cuando miro el análisis, hay unas observaciones que me llaman la atención y uno, me ha gustado ver mucho más esa mirada del asunto de la autoridad. O sea, digamos que, o sea, los datos no permiten eso, o sea, porque es un corpus y en el corpus se hace un análisis detallado. Digamos que esto ya es más como otro tipo de, ya más hacia adelante, pero la primera pregunta cuando hablamos del asunto de autoridad es, bueno, ¿hasta qué punto cambia la mirada de los estudiantes respecto a respecto a la autoridad de los pares? En el sentido de la autoridad de los pares, en el sentido de yo sí recibo con buenos ojos y buenos oídos la observación que me hace el colega, porque aquí estamos hablando ya de no pensarnos como estudiantes, sino que empiezan a pensarse como colegas. Como una profesora mía decía, pasar de ser student a pasar a ser scholar, que empecemos a mirarnos como académicos desde el pregrado. O sea, que ellos son académicos. Digamos, los maestros, en el caso de la licenciatura, son académicos en su propio derecho. Que ser académico no se vuelve un asunto de la educación superior o un asunto de la inteligencia, un asunto de la torre de marfil, como dirían algunos. No, que es un asunto que es también orgánico en el sentido de estamos generando conocimiento desde el diálogo. Entonces, a mí me ha encantado ver mucho más esa parte de la autoridad, porque es que ese cambio de mentalidad de tanto yo sentirme dispuesto a recibir la retroalimentación del par, del colega, del amigo, a yo sentirme en capacidad de darla, son dos cosas son cosas que son parte del mismo ciclo, pero hay que estudiar a las dos. Hasta qué punto yo sí me siento en capacidad, inclusive, porque en el sentido de, digamos, la escritura colaborativa, hasta qué punto los estudiantes se sienten con confianza de darle a uno, el profesor, la retroalimentación que uno necesita. Porque es que ellos cuando uno les dice, léeme el texto y comentame, son con miedo de no sé lo suficiente, o el profe no se lo va a tomar bien, o lo va a quedar debiendo, o se me va a ir la mano. Es enseñarle, no, es que cuando estamos en una comunidad, sabemos que estamos haciéndolo con el beneficio mutuo y que aquí no vamos a ver susceptibilidades, pero es como ir creando esas condiciones socioculturales dentro de las comunidades de escritura vamos, sí, no hay problema, vamos a darle, si hay que darle duro al artículo, démosle duro, pero no nos sintamos ofendidos porque le dan duro, porque es también ese asunto de el que a un artículo le hagamos una retroalimentación fuerte no significa que el asunto es personal o que queremos herir tu susceptibilidad, su autoestima. Hey, disculpen mis perros aquí pidiendo comida. Ay, qué pena por la... Hay otro asunto que me llama la atención al pensar, bueno,
estos estudiantes escriben textos, pero ¿de dónde surgen esos textos? Ya voy al asunto de los textos, al concepto de los textos mentores. O sea, aquí hablo del asunto del texto mentor, que es tan importante en la escritura. Sabemos que un texto mentor es un texto que yo utilizo como la base para, no para plagiarlo, pero sí para tener tener una especie de norte, tener una especie de brújula. Que no es para ir plagiar, no es para sistemáticamente plagiar, pero sí para al menos, miramos el estilo. Si yo miro cómo escriben los profes, a ver, me da una idea de cómo puedo ir creando mi propia voz. Hasta en el caso, si lleva un autor que lo emulo, pero pues no lo plagio, pero lo emulo, que también hay que enseñar en eso de escritura la diferencia entre emular y plagiar, que es una diferencia amplia. O sea, es un espectro que si uno se descuida, se puede pasar muy rápido, pero que tiene diferencias de fondo y de forma. Entonces decía, bueno, sería importante, por ejemplo, los estudiantes ven cómo se escribe una reseña de ese tipo, que haya modelos, porque también digamos, el uno tener un modelo te permite ir siendo capaz de crear tu propio modelo. La escritura como género no es una cosa que está aislada, y Freire lo dice en su trabajo sobre literacidad. La lectura y la escritura son dos eventos que están intrínsecas, están siempre, son insoslayables, así lo dice Freire. Yo no puedo pensar la escritura sin conseguir la lectura. En el sentido de la lectura, sí, el par debe leer el texto para responder, pero también debo leer modelos de respuesta para saber cómo lo hago de una manera que pueda crear esa sensibilidad al texto que permita llegar a una mejor retroalimentación. Entonces, mira, me llamó la atención eso, pues, sería interesante, los estudiantes recibieron algún tipo o qué tipo de instrucción recibieron respecto a la evaluación, porque es que la experiencia de los que hemos evaluado artículos, pongamos casos profesionales, uno evalúa según la intuición. Yo evalué como, bueno, yo creo que esto hay que decir, pero a mí nadie me dijo cómo se evalúa un artículo científico, cómo evalúa un artículo para una revista. En ninguna parte. Después uno se da cuenta que hay veces que te dan unas instrucciones básicas pero no, pero uno a veces cuando uno está aprendiendo a evaluar artículos, uno a veces uno está en medio de la niebla. Uno hace lo mejor que puede, los primeros artículos, pero es que uno hace, a lo mejor lastimé herí susceptibilidad o ofendí a alguno de los autores por la forma como lo escribí. Después con el tiempo fui aprendiendo a desarrollar la sensibilidad, que es parte de este proceso. Entonces sería interesante y finalmente a mí me hubiera gustado ver poder entender un poquito más desde lo cualitativo la experiencia de los estudiantes. No tan, o sea, los textos son potentes y no estoy, o sea, no estoy cuestionando las viñetas que nos presentan, son potentes y se nota, pero sería interesante escuchar la experiencia de ellos también desde sus propias voces, no desde sus textos, sino de sus voces, de qué significó para ellos y cómo se van y cómo, si hubo ese cambio en el chip. O sea, uno nota que se está surgiendo, pero es interesante que ellos digan, no, mira, sí, o sea, escucharlos a ellos contar la experiencia de este proceso que significa cómo me sentía evaluando y cómo me siento evaluando ahora, cómo me sentía leyendo antes, cómo me sentía leyendo ahora, o sea, y cómo eso genera esa comunidad de escritura, que digamos es el asunto clave en las exposiciones escriturales, que son asuntos que a veces son demasiado aislados, aunque sea que hemos confundido el proceso individual con el aislamiento, que es una lección, digamos, final del proceso de escritura, que todos estos procesos de escritura no son procesos aislados, pueden ser individuales porque yo escribo el artículo solo, pero el escribirlo solo no es aislarme del mundo. Y no es que yo entonces me aíslo, me voy como lo romantizamos, que me voy para la cabaña por allá en el lago, con la máquina de escribir, hacia Love Actually con la máquina de escribir, por allá me escondo, pues, no sé, me consiguen una mucama que hable portugués, y yo me voy a escribir con la máquina de escribir, pero no hablo con nadie. No, la escritura no funciona así. Yo no funciona, no, la escritura funciona de conversar con la gente, de tomar café, de crear esos pares que uno tenga la tranquilidad de decirle, mira, aplicar una miradita a este borrador y dime qué pensás. Porque la lección final de esto es,
esa experiencia que tenemos en el aula de clase, ¿cómo la vamos a traducir a nosotros? ¿Cómo nos vamos nosotros mismos a entender con una postura menos tóxica de que somos pares de cada uno? De que tú y yo somos pares y de que esto es una lectura como un par a tu texto, pero no en el sentido de que lo voy a aprobar o ya no, una lectura de un par de que te dice, mira, me encantó tu texto, pero mira, pensate esto, es que mira, pensate esto, es que pensalo y te lo paso, y como hago ahora, te paso estas ideas con beneficio de inventario. Y que si tú las aceptas, bendiciones, y si no, pues no hay problema, el diálogo, al menos hubo diálogo. Termino mi intervención ahí y cierro el micrófono. Y gracias de nuevo por esta hermosa invitación a este bonito evento. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora tenemos tiempo para intervención de los asistentes, preguntas y comentarios. Está abierta la participación. También si Sol quiere responder, dialogar. Pues bueno, yo quiero agradecer al doctor Raúl Mora y a la doctora Violeta Molina por esta posibilidad de interlocución. Me siento realmente muy honrada, muy contenta. La profesora Violeta pues es pionera aquí en el tema de escritura, reconocida internacionalmente, y me da mucha alegría pues tener esta posibilidad de interlocución. De hecho, recuerdo que hace como 10 años, cuando estaba empezando con estas indagaciones, la propia Violeta estuvo en la audiencia en un evento en la Autónoma, y pues encontrarnos aquí en este momento, la verdad que me hace muy feliz, profe Violeta, y agradezco enormemente la generosidad de sus palabras. Al doctor Raúl Mora también me encanta la posibilidad de la interlocución. No conocía su trabajo, estuve leyendo su tesis de doctorado, quedé fascinada. Y sí, realmente el alcance de la investigación, yo siento que esto es como un scratch on the surface, como que apenas estoy empezando como a ver todas las posibilidades que tiene este tema. Siento que hay un gran potencial aquí, creo que es muy poderosa esta herramienta, como lo señalaba la propia Violeta, y sobre todo siento que tiene unas implicaciones humanas muy importantes, como este tema de la solidaridad, del hecho de que haga una evaluación sincera no debe significar que te voy a dar en la cabeza como a culebra vieja, que de hecho las expresiones que usamos, ¿no?, cuando hablamos de revisión de pares están muy ahí, que a darle palo, a descabezar. Y lo que encuentro ahora también, que estoy en la dirección de la revista Lenguaje, pues ustedes saben que el trabajo del editor también pasa por esto, pues de arbitrar todo ese proceso de revisión. Sí hay, digamos, como lo señalaba el doctor Mora, muchos problemas. De hecho, cuando estaba buscando como referencias, imágenes, encontré un tráiler, ahora hay tráiler para los textos, que es así bien negativo pues con la revisión de pares, como se llama literalmente a la mierda la revisión de pares, y es una crítica muy fuerte como a todas las falencias que tiene este dispositivo en el campo profesional. Por eso me parece muy importante que lo abordemos desde la formación, porque es que no nos enseñan a hacer esto. Y por eso creo que es tan importante desde el pregrado empezar como a generar estos procesos. Me parece supremamente valiosas las sugerencias de la profe Violeta y el profe Raúl. Como les digo, siento que estamos apenas como empezando a indagar en el tema, y pues son muy, muy valiosos sus comentarios. Muchas gracias de nuevo. La profe Violeta levantó la mano. Hay algo que a mí me gustaría que nos comentaras más, porque fue de lo que señalo en mi reseña y de algo que me llama la atención, y tiene que ver con qué pasó antes para que los estudiantes llegaran a hacer este nivel de comentarios. Porque no tiene que ver con la proficiencia en la lengua, o sea,
allí pasa algo. Entonces tenía algo así. A diferencia de la mayoría de resultados de experiencias similares y que está en la introducción, generalmente son cosas de lengua, los aspectos superficiales. Aquí giraron en torno a aspectos globales y de estructura profunda. Acá se mencionó que sí se hizo algo previo a la actividad. Obviamente tenía que haber una consigna. Quisiera saber si hubo un modelado, por ejemplo, de revisión textual, si antes de la clase, bueno, vamos a tomar un texto y vamos a revisarlo entre todos, o si hay una parte donde se habla de la discusión de la metodología y del rol que se esperaba que tuvieran los estudiantes. La previa fue eso. ¿Qué pasó antes para que los estudiantes llegaran a ese nivel en sus revisiones? Gracias, profe. Sí, de hecho, pues en el artículo estoy de acuerdo, hace falta como más esta información de contexto. Ustedes saben también que ahora pues con el límite de palabras tenemos como muchas restricciones allí, ¿no? Entonces toca editar y priorizar. Entonces creo que sí se quedó por fuera como esta parte de la metodología que fue muy importante. Sí, ese ejercicio, por ejemplo, se hace en las primeras sesiones. De hecho, este semestre que tuve también el curso, invité al profesor Alexander Ramírez a que hiciera un modelado de la revisión. Entonces, cogemos un texto, eso se graba, se analiza esa revisión, digamos, que lleva a cabo un experto. También hacemos sesiones en las que es más como el community review y bueno, esto es algo también que ya estamos explorando, como darle más agencia al autor, porque sentimos que hasta ahora tenemos como un lugar un poco pasivo, ¿no? Como que el autor escucha lo que tienen para decirle los otros y bueno, después puede como responder a eso. Pero estamos encontrando con Alex también otros protocolos en los que se pone en el centro al autor y digamos que es desde las preguntas del autor, desde sus intenciones de autoría, desde donde se aborda la revisión del texto. Entonces sí hay unas sesiones de modelado, tenemos también textos modelo, eso también creo que es muy importante que el doctor Mora lo señaló y no lo incluimos en el artículo, porque en el desarrollo de cada tarea hay esta fase en la que se entregan insumos, en las que vemos textos modelo, y luego entonces sí viene la ejecución de la tarea, pero esa parte de insumos es muy importante porque también lo que encontramos con el profe Ramírez es que les pedimos a los estudiantes, ¿cierto?, que hagan cosas, pero no les damos los insumos y las herramientas que necesitan para hacerlo. Esta experiencia en particular, yo le digo a Alex, esto fue el Dream Team, porque también fue sorprendente como todo lo que logramos y como señala la doctora Molina, no es frecuente encontrar este tipo de experiencias así tan felices. Creo que fue un contexto muy particular, un grupo muy cohesionado en las que ellos estaban en 10º semestre, ya se conocían de antes, había relaciones de amistad, no entre todos, pero sí la mayoría ya se conocían. Y creo también que haber hecho tanto énfasis en esa necesidad de crear una atmósfera segura, donde pudiéramos estar tranquilos, donde pudiéramos como decirnos las verdades sin herirnos, porque el otro extremo es como, your work is excellent, como que sí, me encanta, no tengo nada más que decir, que tampoco ayuda al autor, ¿sí? Que no es significativo. Entonces creo que también fue muy importante eso. Como dije, es una deuda que tenemos con el análisis, de abordar también como el impacto que esto tuvo, recoger las voces de los estudiantes, porque aquí, pues como ustedes ven, fue solo a nivel del texto que hicimos la revisión. Pero sí, digamos que sí se sintió mucho como la particularidad de este contexto y creo que también hubo mediaciones allí pues de las relaciones de afecto que ya había entre los estudiantes y la empatía también, en este caso con el profesor Alex y conmigo. Entonces fue muy sui generis, la verdad. Entonces sí valdría la pena pues ver qué elementos fueron los que hicieron que fuera una experiencia exitosa. El profe Ramírez está levantando la mano. Adelante, profe. Hola Sol, buenos días y gracias y a todos los participantes, a los homólogos, a la doctora Violeta, al doctor Raúl. Yo quiero mencionar, Sol, algo que pues, también como agregando un poco a tu respuesta, estoy de acuerdo, a veces hay muchas cosas que aquí hubiéramos querido decir en el artículo y que se han quedado por fuera pues por falta de palabras, ¿cierto? De lo que nos permiten también las revistas,
pero estoy de acuerdo con todas las recomendaciones que dan los doctores. Yo quisiera mencionar que también algo que yo creo que funcionó en este momento previo para que las revisiones tomaran esa forma que tomaron y los estudiantes también empezaran a tomar otros posicionamientos desde la autoría, tiene que ver con el trabajo relacionado con el arte y haber enfocado el curso desde el principio, ¿cierto? El curso de escritura creativa como una producción artística. De hecho, la primera tarea del curso es una tarea que llamamos éfrasis, que era justamente ir a un museo, tomar una obra de arte, una pintura o una escultura y hacer un texto escrito desde allí, es decir, transformar, casi que transliterar una obra artística a otro, pues a otro código. Y eso nos permitió también hacer esa reflexión de cómo funcionan los textos, de que si el texto lo veo como una producción artística, pues es un texto que debo apreciar, es un texto al que yo debo reaccionar, es un texto que me interpela y que no solamente lo miro desde la posición de juicio. Eso creo que fue determinante en esas primeras discusiones, además de una consigna, pues que varias veces le repetimos a los estudiantes y era, nadie puede hacer la revisión que tú puedes hacer. O sea, la revisión que tú le das a otro es una lectura única. Y creo que, aunque no me gusta mucho esta palabra, creo que sí es una manera de empoderar a la persona en ese rol de que su visión como lector es única, independientemente de la experiencia, del bagaje que tenga. Esa visión no la podrá tener ninguna otra persona y por lo tanto es genuina y por lo tanto puede construir, ayudar pues a la construcción del otro. Entonces creo que esas dos cosas también estuvieron pues atravesando las primeras sesiones. Era pues como lo que quería agregar y agradecerle a Sol por una presentación tan bonita, también lograda. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un momento muy grato para todos, creo. Tal vez me va a permitir leer algunos de los comentarios escritos en el chat. La persona María Angélica Escobar felicita, excelente trabajo, profesora Sol. La compañera Fanny Hernández, felicitaciones Sol, nos gustó escuchar a Sol y a los profesores que la acompañaron. María Angélica dice, me parece importante que estas presentaciones de credenciales se hagan en las unidades y se pudiera contar con un público más amplio para este compartir académico del desarrollo personal, pero también de las personas, seres humanos y de la unidad académica. La profesora Lirian Astrid Ciro, felicitaciones a la profesora Sol por su ascenso, muy interesante el tema, brinda herramientas muy valiosas para el abordaje de la escritura en el aula. La presentación fue excelente, asimismo muy pertinentes las reflexiones y comentarios de los pares. Muchas gracias. El profesor Jaime Vázquez también le responde a la profesora sobre la realización de estos eventos de manera abierta, que lo es. Siempre es deseable la presencia de un público más amplio. No lo logramos con mucha frecuencia, no lo logramos. Jackie dice, estoy muy orgullosa de mi hermana. Gracias, Jackie, por acompañarnos. Y la profesora Amparo Micolta, felicitaciones a la profesora Sol por sus aportes para la escritura en el aula. Creo que con esto nos despedimos, agradeciendo de nuevo su presencia y felicitando a Sol por su trabajo y por este paso para su ascenso en el escalafón. Muchas gracias.